Retomando desde lo que vimos la última vez, el último taller, vamos a leer Efesios 6, capítulo 1 al 4. Vamos a empezar con eso, así oramos. La oración ya hemos orado, pero no queremos hablar ahora. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Padre, Señor, pedimos que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, Señor. Produzca, Señor, aquello, Señor, para la cual tú la enviaste. Obre poderosamente por medio de tu Espíritu Santo. Vivifícala, hazla viva y eficaz, Señor, como toda tu palabra, Señor. Hazla viva y eficaz en nosotros y que produzca ese fruto, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, asístenos, Padre Santo. Estamos delante de ti y disponemos el corazón para escuchar, para ser ministrados por tu poder. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hablamos el taller pasado de lo que es el matrimonio. Empezamos a hablar de lo que es la paternidad, o ser padres, de la importancia de ser padres, de que el propósito, Dios puso el matrimonio como el lugar donde traer hijos al mundo. ¿Sí? Eso lo hablamos. El matrimonio es el lugar elegido por Dios y puesto por Dios para que nazcan los hijos. Si bien sabemos que tal vez no en todos ha sido esa la realidad de su propia vida, ¿no? Porque algunos tal vez no han nacido dentro de un matrimonio por las circunstancias que hayan sido, pero sabemos que sí, el propósito de Dios es para nosotros, que somos sus hijos, es que nuestros hijos nazcan dentro de matrimonio, ¿no? Un hombre y una mujer que han hecho un pacto delante de Dios y que están dando a conocer ese pacto de amor que existe entre Cristo y su iglesia, y que en ese ámbito entonces nuestros hijos sean traídos a esta vida. Y no solamente que el propósito de Dios es que tengamos hijos, es bueno tener hijos, algunos tal vez no pueden tener, algunos deciden no tenerlos. Pero cuando tenemos hijos y traemos estos hijos a la vida, al mundo, no es simplemente para que haya alguien más en el padrón electoral dentro de 18 años o 16 años después, como es ahora, sino que nosotros, el propósito de Dios no es llenar la tierra solamente, sino llenar la tierra de adoradores. Llenar la tierra de adoradores. Por lo tanto, nuestros hijos deben ser formados como discípulos del Señor, porque nuestros hijos son para la gloria de Dios. Ese es el pensamiento y la intención que tenemos que tener cuando tenemos hijos, cuando traemos hijos, cuando planificamos hijos o cuando estamos tratando con niños dentro de la iglesia. Esos niños, nuestros hijos y todos los niños que Dios pone a nuestro alcance, debemos entender que deben ser para la gloria del Señor, porque todo es para Él, todo es para su gloria, amén. Y nuestros hijos, no podemos dejar a nuestros hijos afuera de ese plan y propósito divino. Ellos también deben ser para su gloria, y ese debe ser el pensamiento primario que debe estar en un padre y una madre cristiana. Los hijos deben ser para la gloria del Señor. Es difícil ser esposo o esposa, es difícil, todos estamos casados, lo sabemos, no es fácil. Más difícil todavía es ser padres. ¿Sí? Yo también, estamos comentándolo. Cuando uno aprende a ser padre de un niño de 1 año, ya tiene 2. Y cuando aprendiste a ser padre de un niño de 2 años, ya tiene 5. ¿Sí? Y cuando aprendiste a ser padre de un niño de 5, ya es adolescente. Entonces, siempre parece que vamos atrás y aprendiendo a destiempo cómo ser un padre adecuado. Pero para eso está también el consejo de la palabra del Señor, que le pone mucho hincapié. El Nuevo Testamento pone mucho énfasis, o más énfasis, en cómo ser padre y no tanto en cómo ser hijo. En la familia,
le da más énfasis en cómo ser padre y no tanto en cómo ser hijo. Esto también creo que lo comenté, ustedes disculparán, pero veo que avanza la edad y el tiempo y uno por eso vuelve repetitivo, ¿no? Vuelve a reiterar, aunque el público se renueva, decía Mirna, pero uno se vuelve repetitivo a veces, y que yo no sé si se lo dije a ustedes, si lo dije en otro lado, si lo dije en la iglesia, a quién se lo dije, pero comentaba un pastor que ministra era un pastor que ministraba mucho en las iglesias, en las cárceles, y decía esto, en la cárcel, en los días de visita no vas a ver padres, vas a ver madres, esposas y compañeras o concubinas de los presos, no vas a ver padres. Y la conclusión de este hombre, después también de tratar con muchos presos, era que faltaban padres. Estaban allí esos jóvenes que estaban en la cárcel, como que había muchos hijos y pocos padres. Bueno, eso no debe ser así en la iglesia. Eso puede ser en el mundo, pero no debe ser así en la iglesia. Ser padres es muy difícil. Dios ha colocado, hay que pensar en esto, Dios ha colocado la vida de una persona en nuestras manos. Y de una persona indefensa, que no puede defenderse a sí misma, ha colocado cuerpo, alma y espíritu de una persona en manos de sus padres. Y es una gran responsabilidad entonces ser padre. No es fácil, no es una tarea sencilla, pero tenemos entonces, y tenemos que ver entonces lo que dice el Señor. Nadie, y acá lo sabemos, nadie influye tanto en la vida de una persona como sus padres. Todos acá somos producto, en gran parte, nuestros pensamientos, nuestra manera de hacer las cosas, muchas de las cosas que nosotros pensamos, hacemos y hemos hecho durante la vida, son productos de nuestra crianza. Tal vez no nos crió nuestro padre, pero la persona que nos crió fue padre para nosotros y adquirimos de él todos sus valores, sus principios, las formas de hacer las cosas, muchas formas de pensar, hasta tal vez el equipo de fútbol, el partido político. La influencia de un padre se extiende durante toda la vida de su hijo. Puede no estar ya presente físicamente, puede haber fallecido el padre, pero la influencia que ha ejercido sobre su hijo va a permanecer con su hijo, en su hijo. Lo sabemos. Lo sabemos. Así que es muy importante entonces aprender a ser buenos padres. No solamente aprender a ser buenos esposos, aprender a ser buenos padres. Aquí en Efesios, ¿no? También lo había mencionado en el taller anterior, que el versículo 1, Efesios 6.1, habla, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y ahí la palabra es para padres y madres, o sea, el papá y la mamá. Un hijo debe obedecer a los dos, o sea, es decir, ¿por qué? Porque los dos están con la tarea de cuidar, criar, enseñar a sus hijos, es tarea de los dos, del papá y la mamá, y en el versículo 6.4 apunta hacia el papá. Padres, no provoquéis, y vosotros padres, o sea, el papá, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Brevemente explicar esto, ya había dado un breve esbozo en el taller anterior, lo explico para pasar algunos consejos prácticos, cómo ser un buen padre. ¿Sí? ¿Quiere escuchar esos consejos? Amén. Yo también. Bien, porque en definitiva vamos a llegar a la conclusión de que si no es por la piedad y la misericordia de Dios, si no es por la gracia de Dios, nunca podremos llegar a ser ni buenos esposos ni buenos padres. ¿Sí? Tiene que estar allí activa la presencia del Señor, y cuando nos damos cuenta y somos conscientes de todos los errores que hemos cometido, porque tenemos dos hijas, una de 29, otra de 21, tenemos dos nietas ya, y no es que no hemos cometido errores con ellas, no es que no hemos cometido errores, y necesitamos ahí, y cuando cometimos esos errores, ahí vimos la mano piadosa y misericordiosa de Dios. Que donde nosotros fallamos, Él no. ¿Sí? Y hoy podemos decir, por la gracia de Dios, que nuestras dos hijas están en el camino del Señor. Las criamos como discípulas del Señor y allí están en el camino del Señor y sirviendo al Señor. Así que para nosotros ese gozo y esa alegría de, Señor, tú cubriste nuestras fallas, por tu gran amor, por tu gran misericordia, pero no quita de nosotros la responsabilidad de
entender, de saber y de obrar lo mejor que sabemos, que sepamos, cambiar las cosas que debamos cambiar para cada día ser mejores padres. Criadlos, termina el versículo 6:4, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esta palabra criadlos significa sustento y cuidado, que debemos darle a nuestros hijos, y especialmente esto apunta al papá, que debe hacerse responsable del sustento y del cuidado de sus hijos. Si bien el papá y la mamá están ocupados en esto, pero la responsabilidad principal, la iniciativa de que esto sea así, de que los hijos tengan sustento y cuidado, es del papá. Dios la pone sobre el papá. El padre está ocupado, debe hacerse responsable de estar velando. Veo que a veces decimos, no, le decimos a veces en esta cultura mundana y pagana, no, que la mujer críe hijos y yo voy a trabajar, y no es así. El papá tiene que estar asegurándose no solamente de que haya pan, de que haya para vestirse, sino que de que sus hijos estén siendo criados como discípulos del Señor, y que todo lo que concierne a la vida de sus hijos sea para este propósito. ¿Sí? No puede ausentarse de la elección de la escuela, de la elección de los amigos, de estar cuidando quiénes son los amigos de sus hijos. No puede estar ausente de eso, tiene que estar asegurando que todo lo que pertenece a la vida de ese niño esté sirviendo para que ese niño construya una visión adecuada, correcta de Dios. ¿Sí? Ese niño debe crecer con una visión correcta de Dios. No puede tener una visión equivocada de Dios. Tiene que conocer que este Dios es santo, que este Dios es justo, que este Dios es misericordioso, que este Dios es amor, y todo lo que lo rodea, y todos lo vas a mandar a música, lo vas a mandar a inglés. Asegúrate que todo lo que esté involucrado allí sirva para que ese niño, para que tu hijo se forme una idea correcta de quién es Dios, de cómo es Dios y cuánto Dios le ama. Y si hoy, en los procesos escolares le enseñan cosas que sabemos que no son correctas a los ojos de Dios, vas a tener que sentar a tu hijo. El papá va a tener que procurar sentarse con su hijo a explicarle las cosas. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? ¿Qué dice Dios? ¿Está? El papá debe tomar la iniciativa, también no tenga mucha facilidad para explicar las cosas, pero debe asegurarse de que alguien lo esté haciendo, de que la mamá lo esté haciendo, ¿sí? De que esté siendo formado. O sea, eso significa criarlo, estar ocupado, hacerse responsable del sustento y cuidado de todo lo que concierne a la crianza de su hijo, para que su hijo se forme esa visión correcta de Dios. Este padre está haciendo todo lo necesario para que todas las cosas ayuden a bien a su hijo y a sus hijos. ¿Sí? Así como nuestro padre está ocupándose de que todas las cosas nos ayuden a bien, nosotros como padres también tenemos que estar asegurándonos que todas las cosas que conciernen a la vida de nuestros hijos les estén ayudando para bien, no para mal, para bien. ¿Sí? Qué gran responsabilidad, ¿no? Porque ahí tenemos que usar muchas veces criterios que no son fáciles tampoco a veces de discernir. Criarlos en la disciplina. La palabra disciplina es entrenamiento. Tenemos que entrenar a nuestros hijos. ¿Qué es entrenar? Enseñarles de manera continua que vayan adquiriendo habilidades. Habilidades no solamente físicas, no solamente que aprendan a caminar, no solamente que aprendan a andar en bicicleta, no solamente que aprendan a subir un tobogán, también habilidades emocionales. Habilidades emocionales, que aprendan a decir que no, que aprendan a expresarse y a expresar sus sentimientos, ¿sí? Y no solamente habilidades físicas y emocionales, también habilidades morales, que aprendan a discernir lo bueno de lo malo. Esas habilidades se enseñan. ¿Quiénes se las enseñan? Los padres les enseñamos a nuestros hijos esas habilidades, y estamos viendo que lo hagan bien. Que esas habilidades las vayan desarrollando de manera correcta, no deficiente, sino correcta. Así que esto implica que pongamos reglas claras en cuanto a esto, cómo el niño va a saber que está adquiriendo una habilidad y cómo va a saber que lo está haciendo bien. Por
Por ahí sabemos cómo, bueno, si estamos enseñando a caminar, es fácil. Cuando aprendió a caminar, ¿sí? ¿Cómo sabemos, cómo el niño va a saber que aprendió a andar en bicicleta y cuando se dejó de caer, ¿sí? Cuando le sacamos las rueditas y aprendió a andar sin caerse? Bueno, pero ¿cómo va a aprender, cómo va a estar seguro de que aprendió correctamente las habilidades emocionales y mucho más las habilidades morales? Bueno, tiene que haber algún parámetro, algunas reglas claras para que el niño sepa si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. La palabra disciplina también se usa aquí en Hebreos 12, 7, 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no nos disciplinara, estaríamos sospechando de que no somos hijos. Si un padre no disciplina a su hijo, no enseña, no entrena a su hijo, no le enseña lo necesario para poder seguir a Cristo de manera correcta, adecuada, está fallando en su función de padre. Y no solamente estamos, cuando uno entrena, lo más fácil es compararlo con el entrenamiento físico, ¿no? No sé si alguno ha entrenado para algún deporte. Y fútbol, vóley, no sé, pelota al cesto, en la escuela, lo que sea, que te enseñaban las habilidades, ¿no? Para ejecutar ciertos ejercicios y ciertos movimientos. Tu entrenador te decía cuando estabas haciendo bien o mal las cosas, te corregía, te ayudaba a hacerlo bien. No te ayudaba a hacerlo mal, te ayudaba a hacerlo bien y te daba alguna recompensa y uno sentía, bueno, cuando te aprobaba, wow, lo alcanzaste, lo lograste. Nuestros hijos tienen que saber cuándo están logrando las cosas. Las tenemos que alentar. Eso también implica la palabra disciplina. E instrucción es la advertencia o la admonición, como dice otras versiones, la admonición, el corregir. ¿Sí? Por eso también las reglas. Las reglas no solamente ayudan a que haya un parámetro claro, sino también a corregir. Cuando se desvía, cuando empieza a hacer algo que no corresponde, el niño tiene que saber cuándo está desobedeciendo. ¿Cómo sabe cuándo está desobedeciendo? Porque hay reglas claras. Hay reglas claras, pero la admonición debe ser hecha con amor. Debe ser hecha con amor. Dice algo muy interesante en Colosenses capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos, que es la misma palabra que usa aquí Efesios 6, 4, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿no? Cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Deberíamos poder amonestar a nuestros hijos cantándoles tiernamente. Porque la palabra dice que debemos amonestarnos unos a otros cantando, con cánticos, con himnos, cuanto más a nuestros hijos. La misma palabra es el mismo sentido. La amonestación nunca debe ser para quebrar al niño, para quebrar la voluntad del niño. No es para eso la admonición, no es para eso ni la disciplina ni la admonición son para quebrar el alma de nuestros hijos, la voluntad de nuestros hijos. Debemos respetarlos. Amonestación del Señor, y esto es lo que modifica todo, la crianza, la disciplina y la amonestación del Señor. Todo debe ser hecho a partir de Cristo, en Cristo y para Cristo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. No es para nosotros, no es que estamos nosotros poniendo reglas arbitrarias. Porque las reglas las tenemos en la palabra de Dios. Sabemos por la palabra qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo moral está perfectamente definido y determinado. Habrá reglas más particulares en cada casa sobre ciertas cuestiones. Pero no podemos sacar al Señor del centro de la crianza de nuestros hijos, ni del propósito de su crianza. No podemos sacar al Señor. Esta disciplina, esta crianza, esta disciplina y esta amonestación es del Señor. Se origina en Él. Así que nosotros no podemos nosotros mismos salir del Señor para criar a nuestros hijos. Los tenemos que criar en el Señor para Él. Y acá donde se presentan algunas
algunas dificultades, ahora vamos a ir a algunos consejos. ¿Por qué? Porque una cosa es haber llegado joven al Señor. Nosotros llegamos en el año 92, que llegó mi esposa, yo llegué en el año 93, 6 meses después. Nuestra primera hija nació en el año 94, o sea, después que nos convertimos. Así que éramos un matrimonio joven con nuestra primera hija. Nuestras 2 hijas fueron criadas adentro de la iglesia y también con el consejo pastoral que nos enseñaron cómo ser padres adecuados, cómo llevar adelante también el consejo de hermanos, de hermanas que por ahí nos daban algún consejo cuando veían que nosotros no estábamos haciendo correctamente las cosas. Y entonces ellas pasaron toda su vida y fueron criadas desde que nacieron en el Señor. Pero no en todos es así. Algunos vienen ya con sus hijos en edad escolar o adolescentes, y ya vemos que no es tan fácil corregir lo deficiente, lo que hemos ido sembrando en ellos durante tanto tiempo. No es tan fácil. Y sabemos que va a haber muchas dificultades y tal vez mucho llanto en padres cuyos hijos tal vez ya están transitando la adolescencia y recién están llegando al Señor, y han vivido toda una vida y han sido criados en el mundo y con las reglas del mundo y con los ejemplos tal vez de padres o que no se amaban o que no habían definido claramente las reglas morales en su casa. Así que vieron a sus padres pecar continuamente, y esos hijos han sido criados así, y va a haber muchas dificultades seguramente, mucho dolor al tratar de corregir todo eso que ha sido deficiente durante tantos años. Por eso digo, no es fácil, no va a ser fácil, pero para eso tenemos entonces el consejo de la palabra del Señor, que mientras los hijos estén bajo nuestra tutela, debemos aplicar la palabra del Señor y el consejo de Dios en la crianza de ellos. Cuando se emancipen, también como padres siempre tenemos la oportunidad de influir sobre nuestros hijos, aunque estén emancipados, aunque se hayan casado, aunque como nuestra hija mayor se casó, vive en otra ciudad, tiene 2 hijas, y sin embargo seguimos ejerciendo sobre ellos. Cuando necesitan un consejo nos llaman, tienen la confianza tienen un problema y nos llaman, no saben resolver algo y nos llaman, nos piden consejo. Tenemos siempre, a pesar de que pasen los años, siempre tenemos esa oportunidad, y si nuestros hijos nos dan la oportunidad de seguir siendo partícipes de sus vidas, tenemos que seguir aplicando estas enseñanzas que no tienen límite de edad. Si nuestros hijos están bajo nuestra tutela, bien, es una aplicación directa y somos responsables de hacerlo. Pero si nuestros hijos se han emancipado, aún así, cada vez que tengamos la oportunidad, hemos de aplicar la enseñanza y el consejo de la palabra de Dios para mostrarles a Cristo. Amén. Amén. Yo no digo que sea fácil, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Está la palabra de Dios para eso y el consejo del Señor para llevarlo adelante. Lo más importante en la crianza de un hijo es que puedan entender, puedan comprender lo valioso que es Cristo. Lo supremamente valioso que es Cristo. Si tenemos hijos que hemos podido criar desde que nacieron, tienen que tener un altísimo concepto de Cristo. Tenemos que enseñarles, eso lo aprenden de los padres. ¿De quién lo van a aprender? No se aprende en un culto, no se aprende en una predicación de un pastor que no está pensada para ello, no se aprende en una escuelita dominical. Van a conocer y van a aprender que Dios es grande, que Cristo es valioso por la enseñanza de los padres en su casa. No se puede suplir, la iglesia no puede suplir la enseñanza que no se da en la casa. No es posible, porque Dios, el responsable principal de la crianza de los hijos son los padres, no la iglesia. La iglesia va a colaborar, la iglesia va a aportar lo suyo, la iglesia va a enseñarle a los padres cómo ser buenos padres. ¿Sí? Pero no podemos suplir en la iglesia, a veces tenemos una hora en una semana, 1 hora por semana, y a veces ni siquiera eso, a veces es media hora, 15 minutos por semana. O sea que la influencia que ejerce la iglesia sobre los niños
es mínima en comparación con la influencia que ejercen los padres sobre los hijos. Y esto tenemos que hacernos entonces, ser conscientes y hacernos responsables de esto y no delegar. No delegar en la iglesia algo que es nuestra responsabilidad. Amén, sí, Señor. Amén. Amén. Acá está, señorita, se lo dejo para que me lo endereces. No, si vino torcido, no es por algo que pasó en la iglesia, sino por algo que está pasando en la casa. Entonces, ¿qué hacemos los pastores? Y hay que atender a los padres, no a los hijos. ¿Sí? Es como matar dos pájaros de un tiro, atender a los padres y llegar a los hijos. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Sí? Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay que obligarlo a los hijos? Escuché a un pastor en un sermón en las redes sociales que decía que a los hijos hay que obligarlos. Si no quieren, hay que traerlos. Y a todo lo que se requiere iglesia, hay que obligarlos. Por más que ellos no quieran, para hacerle el hábito. Voy a cambiar la pregunta. ¿Quién manda en casa? ¿Quién pone las reglas en casa? ¿Los hijos o los padres? La iglesia es algo que ellos deben cumplir. Debemos enseñarles a amar a Dios, debemos enseñarles a amar a la iglesia del Señor, debemos enseñarles el amor, debemos enseñar también que no todo es color de rosa, ¿sí? Pero los hijos no toman decisiones. No es decisión de un niño decir vengo o no vengo a la iglesia, es decisión de los padres. ¿Sí? Y los padres enseñan a sus hijos a ser obedientes. ¿Sí? Es algo que enseñamos a nuestros hijos. ¿Es fácil? No. Hay una edad donde te van a querer decir me quedo, no voy, es aburrido, pero yo no te llevo a la iglesia porque sea aburrida o por la que te sientas bien. Eso es un concepto pagano. Que muchas iglesias lo publiciten, ¿sí? Y que traten de hacer los cultos entretenidos para los grandes y para los chicos, no significa que eso sea cristiano, eso es pagano, esos son conceptos paganos. Y nosotros debemos deshacernos de esos conceptos paganos. Nuestros hijos deben ser traídos porque ellos deben ser criados como discípulos de Cristo. ¿Y qué hace un discípulo de Cristo? Va a la iglesia. ¿Se duerme en la reunión como el mío, que tiene casi 3 y se duerme, me da ganas de bajar? Yo tengo gente grande que se duerme ¿no? Y a veces tenemos que... ¿no? Tenemos gente grande que lo estamos mirando, estamos esperando. ¿Sí? Yo para la gente grande ya tengo un método, la miro a la esposa. Y la esposa y empieza a codear. Despertarte, ¿no? Porque ¿sí? se siente vergüenza ajena por este que se duerme. Se relaja. Se relaja, sí, hay gente que se relaja en la iglesia. Bueno. Puede pasar, ahí está. Mire, la labor más encomiable que tiene una esposa en un culto es evitar que su esposo se duerma y mantenerlo despierto. ¿Sí? Porque generalmente es el hombre que se duerme. ¿Sí? Generalmente es el hombre. La mujer muy pocas veces, yo no he visto mujeres que se duerman, salvo que hayan estado, no sé, toda la noche en vela cuidando a un hijo, así todos van a la iglesia, cuando llegaron ahí, oraron y desfallecieron, ¿no? En la silla. Bueno, pero lo entendemos, es un caso excepcional y se entiende, bueno, que descanse, que reponga un poco las fuerzas. Oramos después por ella, la llamamos cuando antes de apagar la luz, la llamamos, ¿no? Para que la despertamos. Pero realmente son los varones los que no prestan la suficiente atención o llegan y se relajan y se duermen. Ahí está la labor donde nos ayudamos unos a otros a mantenernos despiertos. ¿Sí? Y ya digo, los hijos no ponen las reglas en la casa, son los padres los que tienen que poner las reglas en la casa. Pastor Andrés, me sumo a la pregunta que hizo la hermana Sandra. La disciplina, como usted está predicando, viene en casa, porque quizás los chicos se duermen en el culto, porque también muchas veces las mamás o las abuelas permitimos que a lo mejor queden hasta tal hora despiertos, hasta tal hora con el televisor, hasta tal hora con el celular. Y después pasan estas cosas, como decía la hermana, porque hay chicos que ya tendrían que estar con la Biblia, orando, aprendiendo a leer, y sí, es como dice la hermana, se duermen o se distraen, lo que menos hacen es orar o cerrar sus ojos. Es que no pueden hacer en la iglesia lo que no hacen en la casa. Lo que no hacen en casa. Eso ya. También es una enseñanza enseñanza para los padres. Exacto. Como
nosotros aprendimos que el día que había culto, que realmente era el domingo, un culto principal donde toda la iglesia se congrega, bueno, nosotros estábamos por ahí de lunes a lunes en la iglesia, pero había culto miércoles, por ahí sábado, domingo. Bueno, los domingos era el día que se reunía toda la iglesia, era el día donde lo apartábamos para el Señor, ya estaba apartado para el Señor y nuestras hijas había que bañarse y estar a tiempo. ¿Sí? Había que bañarse, había que estar a tiempo, había que preparar la ropa a tiempo, había que planchar a tiempo, y cuando llegaba la hora salíamos antes para llegar a tiempo. Todo eso genera, ¿sí?, buenos hábitos, porque si para los padres ir a la iglesia no es importante, para los hijos tampoco. Si para los padres Cristo no es valioso, para los hijos tampoco va a ser valioso. Si para los padres ir a la iglesia, escuchan a los padres decir, oh, hoy predica Lucas. Oh, qué pesado, por favor, de nuevo, aguantarlo. Y ya los hijos no van a prestar atención. ¿Qué ganas van a tener de prestar atención? ¿Sí? Entonces, también nosotros tenemos que ver que nuestros hijos, cuando vemos a nuestros hijos, estamos viéndonos a nosotros mismos. Pastor, ¿sabe por qué le hacía la pregunta? Porque usted nos estaba enseñando que debemos disciplinarlo como Cristo en amor. Sí. Pero el mío funciona bajo amenaza. Si no funciona, distancia está mal. No Tiene sé. que haber, cuando hay reglas claras, hay reglas claras en cuanto a las recompensas y a los castigos. ¿Sí? Entonces, si cumple, tiene que haber recompensas. Tiene que haber recompensas. Nosotros a veces salíamos y íbamos a comer no es una recompensa, pero salíamos todos con hambre. A veces, no, culto pentecostal, ¿no? Que a veces terminaba, no sabía a qué hora terminaba. Y bueno, tenemos una pizzería cerca de la iglesia que cerraba tarde los domingos y ahí estábamos. Todos habíamos disfrutado del culto, todos habíamos estado, ya habían estado en la escuelita, habían estado participando en lo suyo, o a veces en la danza, que había danza en la iglesia. Bueno, era una recompensa para toda la familia ir y comprábamos una pizza y la comíamos en el auto. Pues tampoco era porque nos sentábamos en un bar. Comprábamos ahí la pizza en Don Alejandro, la pizza cuadrada, ¿no?, de 16 porciones, 4 para cada uno, y bajábamos la pizza en el auto. Pero era una recompensa, ¿sí? Y hay que generar esos momentos también. ¿Por qué? Porque si el niño sabe que termina el culto y lo van a zarandear, o que va a volver a casa y se va a ligar un chancletazo, o que se va a tener que aguantar el viaje de regreso todo un sermón. Hay que trabajar esas cosas con nuestros hijos. Además, creo que formar hábitos. Nosotros con él, la psicopedagoga nos enseñó que siempre hacerlo con anterioridad. O sea, él sabe que, por ejemplo, los sábados se acuesta temprano porque al otro día tenemos que venir a la iglesia. Los miércoles sabe que se tiene que acostar, por más que no duerma un ratito ese día. Nosotros también, como mujeres, muchas veces, el día del culto se nos ocurre lavar, planchar, cocinar, correr, y a los últimos minutos venimos a la iglesia. No. Entonces yo aprendí de la pastora que ese día que tengo que venir a la iglesia, tengo que dejar todo, hacer las cosas con calma, venir a la casa del Señor, no a las corridas, sino ese día. Exacto. Para Dios. No tiene que ser un evento traumático venir a la iglesia, y mucho menos para nuestros hijos. Tiene que ser un buen momento, es el momento donde vamos a adorar al Señor, donde vamos a escuchar, y tal vez el niño no entienda nada de lo que se predica, pero es labor de los padres después poner en palabras simples para los hijos, hacer preguntas. ¿Entendiste? ¿No entendiste? ¿Qué entendiste? Hay cosas que está en nosotros el favorecer que el niño quiera venir, que el niño haga también buena fraternidad, buena amistad en la iglesia, en los momentos para eso, en los momentos que hay para eso, ¿sí? Y estar favoreciendo todas esas cosas. Bueno, esto tiene que ver con los consejos para ser buenos padres, buenos padres cristianos, ¿sí? Por empezar, Cristo se santificó a sí mismo. Esto es algo, ¿no? Ahí está en Juan 17 y 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, está diciendo el Señor, que por los discípulos, a causa de los discípulos,
Él se santificaba a sí mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, que en Jesucristo hay muchas cosas que no hizo, que pudiera haber hecho. Él era santo, sin pecado, ¿sí? Cualquier cosa que Él hubiera hecho hubiera sido santo y sin pecado. Pero Él muchas cosas, está diciendo muchas cosas que Él no hizo, que pudiera haber hecho, muchas cosas que no dijo. Él mismo decía, hay cosas que yo no les puedo decir porque no las pueden sobrellevar todavía. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces sí. Así que Él se guardó también de decir cosas que hubiese podido decir por el bien de sus discípulos, porque sus discípulos todavía no podían sobrellevar esas cosas. Eso significa cuando el Señor dice que se santificó a sí mismo. Bueno, los padres también tenemos que santificarnos a nosotros mismos cuando llegan nuestros hijos al hogar. Tal vez mientras no hay hijos, uno tiene más libertades. Bueno, listo, te acostás tarde, total, más o menos, al otro día te aguantás, tenés actividades, haces esto, haces aquello, vas a jugar al fútbol con los amigos, después te quedás a charlar y hacer un montón de cosas, pero cuando llegan los hijos hay que santificarse. Es decir, hay que dejar de hacer cosas que pudiéramos hacer y hay que dejar de decir cosas que pudiéramos decir por el bien de nuestros hijos. ¿Sí? Por el bien de nuestros hijos. Hay cosas que vamos a dejar de hacer por el bien de nuestros hijos. Hay cosas que vamos a dejar de hacer. No podemos andar sueltos, de una manera suelta, así despreocupada, porque Dios ha puesto esas vidas en nuestras manos. Así que tenemos que hacernos responsables, y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que consagrarnos por el bien de nuestros hijos, tenemos que santificarnos por el bien de nuestros hijos. Nuestros hijos no se van a olvidar nunca de lo que nos han visto hacer y decir. Nunca. A mí todavía me echan en cara algunas cosas. Algunas cosas que hice y algunas cosas que dije. ¿Sí? Todavía, no te preocupes, te van a echar en cara toda tu vida. Pero bueno, ahí está, uno va aprendiendo de esos errores. Bueno, pero fue una sola vez, ¿puedo? No, pero ellos no, parece que tienen una sola memoria, ¿no? Que siempre tienen, cuando no saben qué decirte, ahí te sacan, ¿no? Te sacan ahí ese momento, eso que dijiste. Ellos nunca, por eso es importante que nosotros procuremos no andar de manera descuidada, dejar de hacer cosas que sabemos que no les hacen bien, que tal vez las podríamos hacer, no son malas, pero no les hacen bien a ellos. No, pero yo voy a la peña los jueves, voy a llevar a mi hijo. Verá, sí. ¿Para qué lo vas a tener hasta las 2 de la mañana? Con gente que tal vez no son todos creyentes. Tal vez vos vas a predicar, pero vas a tener a tu hijo ahí escuchando cosas que no tiene que escuchar, escuchándote a vos, tal vez opinar y haciendo cosas que no tenés que hacer. ¿Sí? Hay que cuidarse, hay que caminar seriamente, y para poder santificarnos a nosotros mismos hay que andar en Cristo. ¿Sí? No podemos santificarnos si no estamos en Cristo. Es más, no podemos ser santos si no estamos en Cristo, si no somos de Cristo. Él nos santifica y nosotros debemos santificarnos a nosotros mismos, que significa consagrarnos, vivir una vida consagrada para Dios, caminar con Dios, caminar para Cristo. Si nosotros no caminamos para Cristo, nuestros hijos tampoco van a querer caminar para Cristo. ¿Sí? Somos el ejemplo para ellos. Así que necesariamente tenemos que comportarnos en conformidad con ciertas reglas. Tenemos que poner reglas en casa. Debemos establecer principios, sobre todo principios morales, es decir, que esté claro lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Que esté claro en el hogar cuáles son las conductas apropiadas y cuáles son las conductas inapropiadas. Cuáles son las palabras correctas y cuáles no son las palabras correctas. Cuáles son las emociones adecuadas y cuáles son las emociones inadecuadas que hay que evitar. Hay que poner reglas claras, y tal vez uno dice, no, hay que escribirlas en la heladera. No es necesario. Bueno, si lo podés hacer, escribir algunas ahí que sean importantes, escribirlas, pero nuestros hijos deben ser criados desde que tienen uso de razón, y aún antes, de que hay ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que están mal. Ciertas palabras que se pueden usar y ciertas palabras que no se deben usar. Ciertas emociones que se deben expresar de una cierta manera y de otra no.
Y eso sabemos que es por repetición, porque vos le decís y le vas a tener que volver a decir, y a medida que van creciendo, si tenemos nuestros hijos pequeños, no le pegues a tu hermana, no le pegues a tu hermana, no le pegues a tu hermana, bueno, no le pegues, vamos a estar, tiene 29 y la otra 21, y todavía estamos diciéndole, no le pegues a tu hermana, no le pegues a tu hermana, o sea, ¿no? Sabemos cómo es el tema entre hermanos. Es permanente, es continuo, pero hay que marcarlo. Así que ellas saben qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué era lo que estaba permitido en casa y qué era lo que no estaba permitido en casa. Qué era lo que era bien visto en casa y qué era lo que era mal visto en casa. Porque ellos a partir de eso van a formar sus propios principios, sus propias normas morales. Ellos van a adaptar de donde, de la casa. ¿Sí? De la casa van a saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero cuidado, no hay que aplicar a nuestros hijos una regla que nosotros no cumplimos. ¿Sí? No tenés que mentir y yo miento. No tenés que decir groserías y yo las digo todo el tiempo. ¿Sí? No puedo poner reglas en casa que yo no cumpla. Yo soy el primero que tiene que cumplirlas. Y tengo que ajustarme, ceñirme a esas reglas. Nuestros hijos tienen que aprender y de hecho van a amar lo que nosotros amamos. Nuestros hijos van a amar lo que nosotros amamos y van a odiar lo que nosotros odiamos. Es así. Pongámonos a pensar por qué amamos ciertas cosas y por qué odiamos otras ciertas cosas. Vienen porque mi papá o mi mamá, realmente el papá es el modelo en eso, bueno, amaba esto y yo amo esto entonces. Bueno, mi papá era hincha de Colón, yo le salí hincha de Unión, pero eso fue un detalle, ¿no? ¿Sí? Dice que, bueno, de acuerdo a Darwin, la raza evoluciona. Pero hay cosas, uno dice, en lo político, ¿sí? En mi casa, mi papá era anti todo. Bueno, y yo estaría así, ¿qué va a hacer? También, ¿sí? Con la familia. Sí, y odiaba a cierta gente de la familia, a ciertos parientes, y nunca tuvimos contacto con esos parientes, ni aún hoy. ¿Por qué? Bueno, porque viene justamente, amamos lo que mi papá amaba y aborrecemos lo que nuestro padre aborrece. Y eso también es para los cristianos mucho más. No van a amar a Cristo si no te ven amar a Cristo. No van a tener pasión por Cristo si no te ven tener pasión por Cristo. No van a leer la Biblia si no te ven a vos leer la Biblia. No van a orar si no te ven a vos orar. ¿Sí? No van a venir a la iglesia si no te ven a vos venir a la iglesia. No van a venir contentos si vos no venís contento a la iglesia. Si es discusión venir a la iglesia en el matrimonio, si es discusión y es pelea, nuestros hijos, imagínense, de lunes a sábado está todo bien, pero el domingo es el día que está todo mal porque siempre es discusión para ir a la iglesia, siempre es discusión, no solamente cuando vienen, sino que cuando vuelven, discuten por lo que se habló, por lo que se dijo, por lo que este me miró, por lo que aquel dijo, me miró y no dijo, hizo y la puerta y cuando llegué. Entonces ese niño no va a amar a la iglesia, porque ve que sus padres no la aman. No aman la iglesia, ellos tampoco van a amar la iglesia, van a aborrecer la iglesia. Por eso es tener cuidado. Hay cosas que si vamos a hablarlas, porque es necesario hablarlas en el matrimonio, cuestiones que tienen que ver posiblemente con situaciones más graves que suceden dentro de la iglesia, hay cosas que ellos no tienen por qué escuchar, porque no se pueden entender sino solamente los adultos. Así que hay que cuidarse. Si te escuchan criticar duramente al pastor y después venís y le das 2 besos, el niño va a decir, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es? Y va a aprender a ser hipócrita de chiquito. Cuando tenemos que enseñarles a ser discípulos, no hipócritas. Esas reglas tenemos que establecerlas y ser conscientes
de que estamos llevándolas adelante. Nuestros hijos van a valorar lo que nosotros valoramos. Muchos hijos son arruinados por sus padres. Y estoy hablando dentro de la iglesia. ¿Sí? Que muchos niños son los padres. No es, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a la maestra de escuela dominical, le echan la culpa, no sé, a al diácono que está en la puerta. Pero no, son arruinados por sus propios padres. Porque no le enseñan a amar a Cristo, no le enseñan a amar a la iglesia, no les enseñan valores, principios. Amén. Así que tenemos que entonces tener en cuenta que ellos van a... lo que nosotros les enseñemos va a permanecer con ellos toda la vida, y lo sabemos. Nosotros tenemos cosas que vienen con nosotros y permanecen con nosotros durante toda la vida. ¿Y de dónde vienen? De casa, de nuestra crianza. ¿Sí? ¿Dice amén? Amén. El otro día leí un artículo acerca también de la paternidad, y no me acuerdo quién lo decía que el gran problema hoy de que los hombres no responden a Dios es porque de niños no se les enseñó a conocer a Dios. Y por eso vemos que hay un corazón más resistente a obedecer a Dios, a buscar a Dios. Y muchas veces uno lo ve dentro de la iglesia, uno dice, ¿cómo puede ser? Yo siempre cuento, yo a los 18 años conocí al Señor, digo, ¿cómo puede ser que no puedan experimentar lo mismo? ¿Cómo puede ser que no haya un deseo superior o una madurez un poquito espiritual para entender y discernir entre el bien y el mal? Y uno dice, ¿por qué? Porque muchas veces, aún criándolo nosotros como padres, dentro de la iglesia, dentro de la palabra, no le marcamos la norma o no le enseñamos a vivir como esto declara. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos se acostumbran a llevar una vida light, por así decirlo, como hablamos siempre de los cristianos light? Nosotros los convertimos a ellos a un evangelismo light, donde no hay tanta demanda, donde no importa. Lo importante es estar, lo importante es no faltar, lo importante es que se van a obligar lo que estén, pero vemos después los resultados. Como sean grandes, vemos realmente cómo está crecido el árbol. Sí, uno debe preocuparse, o sea, cuando hay cosas, habrá una resistencia natural de nuestros niños a la autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Hasta que realmente ellos conozcan al Señor, vuelvan su corazón al Señor y todo lo que es venir a Cristo. Eso no significa que ellos sean criados con la inseguridad de si sus padres los aman o no. Porque cuando un niño sabe que sus padres lo aman, sabe que le están haciendo bien. ¿Sí? Y si vos sabes que tu papá te está haciendo bien, te ama y te está haciendo bien, no vas a poner en duda, podés también estar de acuerdo, pero no vas a poner en duda lo que él ama, porque te ama a vos, y te ama a vos, y ama a Dios, y ves que ama a Dios, y te ama, y sos criado, abrazado por el amor de Dios, abrazado, sujeto por el amor de Dios, contenido por el amor de Dios que te brinda tu padre o tus padres. Eso es lo que hace la diferencia para nuestros hijos. ¿Sí? A veces nosotros tenemos, nuestras hijas siempre eran hijas de pastores, ¿no? Decimos, la iglesia no está para examinar a nuestros hijos. La iglesia no es juez de nuestros hijos. No tiene por qué juzgar a nuestros hijos. Hay un solo juez en la iglesia. Se llama Jesucristo. A Él se le dio todo el juicio. La iglesia se equivoca cuando empieza a juzgar al hijo, a los hijos de los pastores. Ellos son personas que están siendo formadas como discípulos de Cristo, merecen el mismo respeto que todos los demás. No tienen que dar examen a la iglesia. ¿Sí? Dejemos a los padres que los críen, que los críen en el temor del Señor, en la disciplina del Señor, que no lleguen a odiar la iglesia porque se sienten juzgados. Y nosotros nunca pusimos a nuestras hijas en ese lugar. Esa es también la tarea de los padres. No pusimos nunca a nuestras hijas para ser exhibidas ahí para que las juzguen. No, nosotros nos pusimos siempre delante de nuestras hijas. Nosotros querían decir algo, a nosotros tenían que decir. Así es, amén. ¿Sí? Así es. Para que aprendamos y entendamos estas cosas que muchas veces hay algunos niños que vienen con mucho peso a la iglesia porque se sienten observados, juzgados, que se hacen esto, que tienen que ser así y así. No hay que ponerlos en ese lugar. Son niños. ¿Sí? Y tienen que
crecer como niños también dentro de la iglesia, no en la vitrina, no hay que poner a los hijos en ninguna vitrina para que pasen y los examinen. No es así, son niños, deben crecer, los padres deben asumir esa responsabilidad de estar defendiendo, cuidando a sus hijos y no exponiéndolos, como decir, yo tengo que demostrar que soy un buen padre. No, si sos un buen padre se va a ver, o sea, no hay duda acerca de eso. Y no significa que seamos padres perfectos ni que no cometamos equivocaciones. No significa eso. O sea, vamos a cometer 1.000.000 de equivocaciones y a veces 1.000.000 en el mismo día. ¿Sí? Y por la gracia, ahí es donde vemos que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios para no afectar la vida de nuestros hijos. Y si vemos que se ha afectado la vida de nuestros hijos, vamos a tener que restaurarlos. Nosotros, no llevarlo al pastor para que lo libere. Nosotros mismos somos quienes tenemos que reconocer nuestros errores delante de ellos y restaurar sus vidas. Nosotros somos las personas más cercanas que tienen ellos. Amén. Pero por supuesto, si estamos amándolos como debemos hacerlo. Pablo decía ahí en 2 Corintios 5:14 que el amor de Cristo a él lo constreñía. Si no me equivoco es 2 Corintios 5:14, para no decir algo que no es. Porque el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que vivan, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero esta palabra, el amor de Cristo nos constriñe, está hablando de Él y de todos los santos. Esa palabra es la misma que se usaría cuando nosotros decimos abrazo de oso, ¿no? ¿Ves el abrazo de oso que te abrazó el oso y no te soltó? Y te apretó y te dejó sin aire, y que no te suelta, ¿sí? Bueno, esta es la palabra. Que el amor de Cristo te abraza, te aprieta, de tal manera que no puedes escaparte. Nosotros como padres así debemos amar a nuestros hijos, que sientan ese abrazo de amor que los contiene siempre, que está allí para apretarlos, y tanto es el amor que no se pueden mover ni a izquierda ni a derecha, sino solamente en dirección a Cristo. Porque hacia allí los conduce ese abrazo de amor. Es un desafío, sí, por supuesto. Hay que aprender a amar de esa manera. Y sin Cristo eso es imposible. Debemos ser conscientes de que nuestros hijos nos han sido confiados. Dios nos confió a estos niños herencia de Jehová. Son herencia de Jehová, no son nuestros. Dios nos pone en nuestras manos y nos hace responsables de su crianza, de su educación, de su formación como adoradores. Así que no podemos ir después a Dios, ¿no? Y decirle: Señor, me confiaste 5 niños, perdí 2. ¿Se imaginan? Señor, me confiaste 8 hijos, perdí 5. Señor, me confiaste 2 niños, perdí a los 2. No podemos decirle eso al Señor. No podemos rendirle cuentas hacia el Señor, ¿se imaginan? Y vamos a tener que rendir cuentas por nuestros hijos, porque no son nuestra propiedad para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos con ellos. Son herencia de Jehová, son de Él y son para Él. Así que nosotros vamos a rendir cuentas y debemos ser entonces sumamente responsables y tomar la paternidad con mucha y con suma responsabilidad, porque vamos a dar cuenta. La iglesia no tiene que ir a buscar a nuestros hijos al mundo. No hay manera que una iglesia crezca de esa manera. ¿Se imaginan? Dios da a esta iglesia 100 niños, 100 hijos, ¿no? De todos los matrimonios y familias, 100 niños. Y se pierden 80. Y después la iglesia va a tener que salir para buscar a esos 80 cuando nacieron en una familia cristiana, para ser formadas como adoradores del Señor, para la gloria del Señor. La iglesia no tiene que después ir a buscarlos al mundo. Tienen que estar acá. Y los padres tienen que criarlos en la disciplina, en el temor del Señor, como discípulos de Cristo, como si fueran discípulos de Cristo, de la misma manera. No hay que ir a buscarlos, hay que perderlos. Dios nos los dio.
Dios no se equivoca, Dios no hace malas cosas, no te da hijos para que los pierdas, nos da hijos para que los queremos para Él, para su gloria, y Él no se equivoca. Así que está en nosotros asumir esa responsabilidad, porque mire, el gran fracaso de la iglesia durante toda su historia ha sido que ha habido grandes hombres de Dios, grandes ministerios, denominaciones enteras que han sido fundadas por grandes ministros del Señor, pero que sin embargo fueron malos esposos y malos padres. Si uno lee la historia personal de muchos generales de Dios, bárbaros, hicieron grandes cosas para Dios, pero perdieron su casa, perdieron a sus hijos, no atendieron su propia casa, ¿sí? Se divorciaron, abandonaron a sus hijos con la excusa de que estoy sirviendo al Señor, abandono a mis hijos. Eso no está en ningún punto, en ningún lado de la Biblia. Dios nos dio los hijos para que los criemos para su gloria. Los derechos, ahora sí, los derechos de nuestros hijos deben ser respetados. No podemos quebrar la voluntad de nuestros hijos, debemos respetar la voluntad de nuestros hijos. Es fácil, bueno, lo quiebro su voluntad para que venga a la iglesia. De esa misma manera, es con amor. Y es por amor. Es con amor y por amor. ¿Sí? Tenemos que encontrar la manera de hacerlo correctamente, sin ejercer un control despótico sobre ellos, sin ser tiranos con ellos. Somos quienes los cuidamos. No los podemos tratar como objetos o como si fueran de nuestra propiedad, porque no son nuestros. No son nuestros, no son nuestra propiedad. Y los hijos no son el medio por el cual nosotros podemos apagar nuestro enojo. Muchos creen que pueden llegar a su casa y descargar su enojo y su ira contra sus hijos o contra su esposa y sus hijos. Muchos creen eso. Como nadie los castiga ahí, parece, o que quedan impunes, entonces creen que están enojados y no descargan su enojo ni en el trabajo, ni con los amigos, sino en su casa, en su propia casa. No son para eso los hijos. Los hijos no son una bolsa de boxeo. No son para patearlos. No son para quebrantarlos. No son para descargar nuestras frustraciones. No están para eso. Eso es abusar de un niño, corromper el alma de un niño. Y dice el Señor, cualquiera que pusiera tropiezo, uno de estos niños mejor se ponga una piedra molina al cuello y se tira al mar. Y lo digo con todas las letras, abusar de nuestros hijos de cualquier manera, física, psíquica y espiritualmente, es de cobardes. Si viéramos a un adulto abusar de un niño en la calle, ¡wow!, estaríamos ahí pegando el grito en el cielo. Pero si lo hacemos en casa nosotros, está todo bien. Y no es así. Así que tenemos que tener sumo cuidado. Si hacemos muchas veces, pregunta, si haces en tu trabajo lo que haces en tu casa, ¿te darían un ascenso o te despedirían? Si le haces a tus amigos lo que le haces a tus hijos, ¿te amarían o te despreciarían? Entonces, ¿por qué a veces creemos que en casa podemos hacer cosas que no lo haríamos en ningún otro lugar? Tenemos que pensar estas cosas. Nuestros hijos no son un objeto ahí para que nosotros nos descarguemos, nos descarguemos las frustraciones, el enojo. No hay que oprimir a nuestros hijos, hay que respetarlos. Es un cuerpo, alma y espíritu que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo lo que hagamos con ellos debe ser para bien, no para mal. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, esto se ve en la disciplina. Es muy difícil disciplinar a un niño cuando el niño se porta realmente mal. Es muy difícil cuando repite su conducta equivocada. Es muy difícil disciplinar sin enojarse, sin excederse. Pero tenemos que entonces restringirnos, dominio propio. ¿Tenemos el Espíritu Santo o no?
Es un espíritu de poder, de amor. Entonces ejerzamos el dominio propio para disciplinar a nuestros hijos y no excedernos. Sí, la verdad que ya me cansaste, me hartaste. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Vení para acá. Dominio propio se llama. ¿Sí? Dominio propio. Yo cuando me pongo así, David me dice, papá, Dios te calma, me dice. Claro que te escuchó predicar. ¿Sabes? Andá a dar una vuelta a la manzana. Un año romano va a mandar a David toda nuestra religión. Andá a dar una vuelta a la manzana. Ahora ya estamos con todo lo que está enseñando porque parece que no prestas atención. Te prestas Sí. atención. Estamos en casa, te pide. Claro que ellos aprenden, ¿no? Están atentos, entienden más que nosotros. ¿Sí? Porque son inocentes, para ellos es la verdad y no tienen dudas acerca de eso y así debe ser. Así que cuando disciplinamos tenemos que sí restringirnos, usar del dominio propio. Tal vez no sepa, bueno, ¿cómo hago? No sé, mira, contar hasta 10. Y si contar hasta 10 no sirve, contar hasta 100. Y si contar hasta 100 no sirve, contar hasta 1000. No sé, pero no te excedas en la disciplina con tus hijos. Igual a veces bueno exageramos, te voy a matar, que no lo da. Hay que ver cómo, bueno, ahí está el tema que a muchas, depende de la historia de ese niño, ¿sí? Porque si un niño nació en un hogar donde el papá mataba a palos a la mamá y también los castigaba a ellos en exceso, o la madre después se descargaba con sus hijos y se convierten y vienen a la iglesia. ¿Sí? Y están aprendiendo el amor de Dios, pero cuando llegan a casa vuelven a escuchar te voy a matar, ellos lo van a asumir como una amenaza cierta. Entonces ahí está la tarea de ese papá y esa mamá de cambiar su manera de hablar, de entender que esas palabras tienen un significado muy concreto para el niño. Muy fuerte. No lo va a interpretar como, me dijo eso, pero no me va a hacer nada porque me ama. No, porque cada vez que se lo dijiste, la ligó mal, la ligó feo. Entonces, por eso, en esas cosas, es más, nosotros mismos, a veces, para nosotros, tenemos que explicarles hasta el significado de las cosas que le estamos diciendo a nuestros hijos. ¿Sí? Para que ellos las entiendan correctamente y no de una forma equivocada. Porque el niño no interpreta como un adulto. Así que tenemos que hasta explicarle las cosas que les decimos, cómo se las decimos, y el niño aprende por repetición. Así que vamos a tener, si son pequeños, si son adolescentes, va a confrontar la autoridad y va a querer saber, va a llegar un momento en su adolescencia, a los 12, 13, 14 años, donde va a confrontar la autoridad de los padres porque quiere saber si los padres son genuinos o son hipócritas, si lo que le han enseñado es verdad o es mentira. Va a poner a prueba. Llega la edad donde empiezan a elaborar su propio pensamiento crítico y van a querer saber si la fe de los padres es verdadera o falsa, si lo que les han enseñado es realmente, lo están viviendo o no. Así que va a poner a prueba. Va a poner a prueba la enseñanza que le han dado, las enseñanzas morales. ¿Sí? Va a ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde es verdad, hasta dónde lo amás. ¿Hasta dónde es cierto que tenés dominio propio? ¿Hasta dónde es cierto que sos capaz de amarlo? ¿Hasta dónde es cierto que estás procurando su bien? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y van a estirar hasta algunos adolescentes, porque más cuando esto todos los adolescentes, ¿sí? Pero mucho más cuando tal vez ese matrimonio vino ya con sus hijos, ¿no? Con una cierta edad, donde ve que los padres cambiaron. Hubo una conversión sincera, genuina, hubo arrepentimiento, fe, un cambio de muerte a vida, están caminando con Cristo, ahora antes, gritaban y ahora alaban al Señor, las cosas en la casa comienzan a cambiar y el niño va a querer saber si eso es verdad o mentira. El adolescente va a querer saber si eso es verdad o es mentira. Bueno, tenemos que probarlo que es verdad. Ahora, solamente vamos a poder probar que es verdad si es verdad de nosotros. Porque si no es verdad de nosotros, el hijo se va a dar cuenta.
¿sí? Se van a dar cuenta enseguida. Así que primero tiene que ser verdad en nosotros para poder entonces ministrar, estamos ministrando a nuestros hijos. Permanentemente, la verdad de Dios, el Espíritu de Dios, el amor de Dios. Así que no tenemos que convertirnos en la cruz de nuestros hijos. Como padres, ¿se imaginan? Algunos por ahí tienen esa experiencia todavía ya de grande, porque tal vez los padres no conocieron al Señor, o porque lo conocieron todavía en otra etapa de su vida, y los padres son una cruz que llevan. Un dolor, un sufrimiento, algo que, bueno, que parece que tienen que cargar, parece que esa es la cruz que llevan, ¿no? Parece que todos sus problemas se centran en eso. Todo termina, yo que hay cosas, ¿no?, que parece que terminan ahí los padres. Y tratamos, porque ministramos, y a veces parece que todo confluye ahí, ¿no? En algo específico, el papá o la mamá. Y hay gente que ya es grande, que ya es adulta, madura, y todavía está cargando con ese dolor y sufrimiento como si fuera una cruz. Cuando deberíamos estar llevando otras cosas y estamos llevando a nuestros padres como nuestra propia cruz, ¿sí? No nos convirtamos nosotros en la cruz de nuestros hijos, seamos buenos padres. Jamás vamos a llegar a ser buenos cristianos hasta que no seamos buenos padres. O sea, que somos padres, querés ser buen cristiano, preocupate por ser buen padre, ¿sí? Preocupate por ser buen esposo, buen cónyuge, y ocupate en ser buen padre. Y por consecuencia, si sos cristiano, vas a ser un buen cristiano. O sea que nuestro verdadero testimonio comienza en casa. Nuestro verdadero testimonio comienza en casa. Exacto. Es más, cuando Pablo le da consejos a Tito y a Timoteo de, bueno, a quién ungir o a quién reconocer como pastores ancianos en la iglesia, ¿qué decía? Bueno, fíjate cómo es en la casa. Esposo de una sola mujer, que sus hijos estén en sujeción, porque el que no sabe gobernar es dirigir. El gobernador en el barco, porque ahora tenemos, cuando se habla de gobernador, el gobernador era el que conocía de vientos y velas, y cómo dirigir las velas, y de acuerdo al viento, para que el barco avanzara hacia la dirección que el capitán le decía. El gobernador no es el capitán. Entonces, si sabe gobernar bien su casa, llevarla hacia donde el capitán dice, entonces ponele el ojo ahí. ¿Sí? Ponele el ojo, ahí tenés una anciana, ahí tenés un pastor. Por el testimonio de que de su propia casa. Amén. Así que Dios nos dio hijos para que los conduzcamos a Cristo. ¿Sí? Como padres, nuestra tarea principal con nuestros hijos es conducirlos a Cristo, y en eso no importa la edad. Tal vez decir, bueno, yo ya tengo mis hijos, no sé, tienen 30, tienen 40, y me convertí hace 6 meses. Bueno, ahora podés asumir esa responsabilidad de conducir a tus hijos. Siguen siendo tus hijos. Siguen siendo tus hijos. ¿Sí? Y podés seguir teniendo influencia sobre ellos. Te van a escuchar. Van a decir, no, pero tengo una mala relación, entonces arregla esa relación. Son los padres los que tienen que dar el primer paso hacia sus hijos, no los hijos hacia los padres. El que dio el paso hacia nosotros fue nuestro Padre. Él no nos pidió que nosotros nos avanzáramos para que Él se reconciliara con nosotros. Fue nuestro Padre el que avanzó, el que tuvo la iniciativa para reconciliarnos con Él. No tenemos nosotros que estar esperando que, no, pero ya tengo mi hijo grande, no me habla, esto, aquello, entonces ¿qué hago? Bueno, que venga Él, cuando venga Él arregla. No, son los padres los que deben avanzar hacia sus hijos, siempre. No importa la edad que tengan 6 meses o tengan 50 años. Somos nosotros los que tenemos que dar ese primer paso y ese segundo paso y ese tercer paso siempre, porque somos sus padres. Y tenemos esa responsabilidad delante de Dios sobre ellos. Amén. Todavía podemos hacer mucho por nuestros hijos. No importa si son pequeños o grandes, todavía tenemos la oportunidad de hacer mucho por nuestros hijos para conducirlos a Cristo, para mostrarles el amor de Dios.
Tal vez no escuchen a Anacondia si vienen a hacer una campaña, pero te van a escuchar a vos. Amén. Y para esto necesitamos la ayuda del Señor. Sí o sí necesitamos la ayuda del Señor, la misericordia del Señor, la piedad del Señor. Como padres, mire, ya como esposos estamos pidiendo y clamando permanentemente: Señor, quiero hacerlo bien, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen cónyuge, quiero poder hacer bien las cosas. ¿Cuánto más como padre? Como padre, nuestras oraciones hasta cambian, ¿sí? Nos vemos orando en horarios donde, no sé, ni el pastor nos levanta a orar a esa hora. Nuestros hijos sí. Sí, amén. ¿No? Sí, amén. Ni aunque viniera el apóstol super ungido, me levanto a las 4 de la mañana y salir corriendo a un hospital. Pero por tu hijo sí lo vas a hacer. Y vas a permanecer noches en vela por tus hijos. Días de preocupación por tus hijos. Necesitamos la misericordia de Dios, la gracia de Dios para hacerlo correctamente. Y que nuestros hijos puedan realmente beber de nosotros la verdad, la santidad, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, que lo beban de nosotros, de sus padres. Amén. Padre Santo, Señor, que podamos tomar todo tu consejo, que podamos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, recomponer nuestros caminos, todo lo que sea necesario recomponer, que podamos afirmar lo que está bien, afirmarnos y volver a afirmarnos en lo que estamos haciendo correctamente ante tus ojos, que podamos, Señor, sumar aquellas cosas que hemos tal vez hecho a un lado o que no sabíamos que debíamos hacer, que podamos traer a nuestra casa como Padre, Señor, todo tu consejo, toda tu voluntad, y que nuestros hijos, Señor, sean alimentados, Señor, de nosotros, que escuchen de nosotros tu verdad, que escuchen de nosotros, Señor, de tu gran amor, que lo vean en nosotros de tu gran misericordia. Oh Señor, que podamos, Señor, traer a nuestros hijos esa bendición, Señor, que tú nos has dado a nosotros y podamos derramarla primeramente sobre ellos, Señor. Que se cumpla tu promesa, Señor, de que tú ibas a bendecir, Señor, a nuestras generaciones, Señor, a las generaciones de aquellos que te aman, que tú ibas a tener misericordia, Señor, sobre nuestros hijos, Señor, y sobre los hijos de nuestros hijos, Señor, y sobre los hijos de los hijos de nuestros hijos, que tú ibas a visitarlos con misericordia hasta 1000 generaciones, Señor. Te lo pedimos, te lo imploramos, Señor, que veas nuestras vidas, las ponemos delante de ti, examina nuestros corazones, todo está delante de ti, nada podemos esconderte. Oh Señor, ten misericordia, ten misericordia. Alcánzalo con tu favor. Oh Señor, endereza lo que está torcido en nosotros y manténnos firmes, Señor, en aquello, Señor, que está firme en ti. Oh Señor, que no seamos desalentados, que no perdamos el ánimo, Señor, el aliento que viene del cielo, Señor, aun cuando las situaciones y las circunstancias, Señor, sean difíciles. Oh Señor, permítenos ver el fruto de tu amor, el fruto de tu piedad y tu misericordia en nuestros hijos, Señor. Permítenos, Señor, y aún en los hijos de nuestros hijos, Señor, permítenos ver tu piedad y tu misericordia en ellos, tu bendición, que tu bendición les alcance, Señor. Permítenos ver, Señor, cómo tu bendición los alcanza. Úsanos para eso, Señor. Que seamos instrumentos útiles en tus manos, Señor. No queremos fallar en esto, Señor. No queremos fallarte en esto. Ayúdanos porque no sabemos cómo hacerlo. Hay tantas cosas en el corazón que deben ser cambiadas, Señor. Ayúdanos. Asístenos, Espíritu Santo. Llénanos de tu gracia, de tu amor y tu poder. Padre, obra tu palabra y sigue obrándola, Señor. Que podamos, Señor, que la iglesia vea
el fruto, Señor, de tu palabra, Señor, en los corazones. Que produzca ese fruto, Señor, en familias que cada día se afirman más y más y más en ti. Y que las generaciones, Señor, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor, continúen la obra que empezamos. Continúen la obra que empezamos, que tú nos diste y pusiste en nuestras manos, Señor. Que la continúen hasta completarla, Señor. Que alcancen mayores y mejores cosas, Señor, que las que nosotros hemos podido alcanzar. Y danos más de ti, Señor. Danos más de ti. Te necesitamos en esto, Señor. Porque vemos, Señor, lo imperfecto de nuestro corazón. Vemos, Señor, las falencias. Oh, Señor, ten piedad de nosotros y de nuestros hijos. Te lo pedimos, Padre Santo, todo esto, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.